Nos referimos a los años anteriores a 1914 como la época que precede a la Primera Guerra Mundial, pero entonces no sabían que habría una guerra mundial. Olvídense de que en 1914 estalló la guerra y de las hermosas historias de aquellos días felices. Entre 1900 y 1914 se vivieron unos años de terribles adversidades. Todo lo que antes parecía inamovible cambió de la noche a la mañana. Y eso resultaba aterrador. Los habitantes de las ciudades empezaron a cambiar la visión que tenían de sí mismos. Las mujeres comenzaron a exigir sus derechos y los hombres a sentirse menos seguros. Además, las antiguas monarquías seguían aferrándose al poder. El arte y la ciencia estaban echando por tierra la tradicional visión del mundo, y al igual que en la actualidad, Europa estaba sumida en una etapa de cambio. Lo tradicional contra lo moderno. El gran reto de aquel tiempo consistía en sobrevivir y aprender a gestionar aquella transformación. Piensen en aquellos años que precedieron a 1914, un tiempo de contradicciones y de preparación para un nuevo futuro, e imaginen qué experimentaron aquellas personas. Estos son los años vertiginosos. Los años vertiginosos. Desde el punto de vista de la historia, no ha pasado tanto tiempo. Fue el siglo de las mujeres. Los primeros años del siglo parecían prometedores. Primera parte, entre bambalinas. París, año 1900. Los millones de visitantes que acudieron a la Exposición Universal descubrieron las posibilidades de la electricidad. El progreso y la tecnología se extienden por todo el mundo. El siglo XX empieza con un gesto como este. París fue el escenario de la Exposición Universal, que visitaron más de 50 millones de personas. La entrada principal fue diseñada para dar la bienvenida a 60.000 personas cada hora. A pesar de las tradicionales fachadas de los pabellones de cada país, estaba claro que había comenzado una era nueva y revolucionaria. Los vestíbulos albergaban máquinas e inventos que giraban y vibraban. Las nuevas tecnologías empezaban a cambiar nuestras vidas en todos los aspectos y las operadoras telefónicas interconectaban ciudades y continentes. Ferdinand Porsche presentó en aquella exposición el primer coche eléctrico. Pero su patente cayó en el olvido. Entre aquellos millones de turistas se encontraba Jean Sauvage. Cuando el maestro berlinés Jean Sauvage adquirió un sombrero en una tienda de París, lo hizo para que en la calle no reconocieran que era alemán. Ni los guías turísticos, que lo perseguirían y le pedirían dinero, ni los parisinos, que verían en él a un ciudadano del país que 30 años antes había derrotado a Francia en la guerra. Sauvage quería pasear sin ser reconocido y así descubrir los milagros tecnológicos de la Exposición de París. Había venido a verlo todo para luego contárselo a sus estudiantes en Berlín. Al mirar esta gigantesca máquina sientes admiración y un escalofrío recorre tu cuerpo al comprobar cómo una descomunal rueda gira sobre su eje. Es imposible no admirar su fuerza sobrehumana. Reduciría a meros átomos a cualquier ser humano si un día se aflojaran sus tornillos.
Aquellas enormes dinamos y el zumbido que generaban lo invadían todo. Una victoria más de la tecnología alemana. Aquellas gigantescas dinamos generaban electricidad para las 50.000 bombillas del Palacio de la Electricidad y para las pasarelas mecánicas que tenían 3 velocidades distintas. El viejo mundo estaba cambiando. Sus hasta entonces estables estructuras empezaban a desmoronarse y en vez de certezas ahora reinaba la duda. Esto resultaba evidente en el mundo del arte y de la ciencia. El médico alemán Wilhelm Conrad Röntgen llegó a descubrir cómo ver a través del cuerpo humano. En 1901 recibió el premio Nobel por su descubrimiento de los rayos X. El equipo radioactivo empleado en aquellos días sigue guardado en un sótano de la Universidad Técnica de París. Los aparatos eléctricos y los rayos X cambiaron nuestra visión del mundo. Pero en una sencilla cocina, alguien hizo que percibiéramos la materia de otra manera. La polaca Marie Curie estaba fuera de lugar en el mundo de la ciencia por ser extranjera y además mujer. En un frío cobertizo y en condiciones poco saludables, Marie Curie y su marido Pierre trabajaron en algunos descubrimientos que cambiarían el mundo para siempre. Ellos señalaron que el uranio posee una energía radioactiva. Su carácter perseverante y su inteligencia científica le permitieron no solo desenmarañar los secretos del radio, sino también disfrutar de una carrera que le granjeó 2 premios Nobel. Pero a pesar de sus logros, los franceses siguieron mostrándose hostiles hacia aquella brillante extranjera. Para muchos, el nuevo siglo estaba lleno de incertidumbres. La derrota de Francia en la guerra con Prusia en 1871 seguía siendo una herida abierta. Desde entonces, la industrialización y la inmigración habían alterado sus ciudades. Demasiados cambios en poco tiempo. La Exposición Universal se convirtió en una distracción temporal para olvidar la profunda crisis que vivía Francia. El país estaba dividido en monárquicos y republicanos, reaccionarios y modernistas. Francia estaba viviendo una transformación. Era una sociedad conservadora, con una gran tradición monárquica y de élites aristocráticas. Aquella sociedad vivió un gran cambio respecto a las ideas sobre los derechos humanos y los derechos de los ciudadanos. No obstante, ese proceso se detuvo y el nacionalismo empezó a ganar terreno. ¿Por qué? Porque existía una agria rivalidad con Alemania. Alemania había derrotado a Francia en 1871 y Francia había perdido Alsacia y Lorena. Ahora quería vengarse y recuperarlas. Desde la otra orilla del Rin llegaban mensajes alarmantes para los franceses. Mientras que su población se mantenía estable, las familias alemanas no paraban de tener hijos, es decir, potenciales soldados y trabajadores. Alemania se convirtió en su gran rival en Europa. Alemania, un imperio desde 1871, era la gran locomotora del continente. Muchas ciudades empezaron a florecer en la cuenca del Ruhr. En poco más de una generación, la región se había convertido en una gigantesca metrópolis industrial. El éxito de Alemania se basa en sus laboratorios químicos, en la fabricación de maquinaria, en los altos hornos, en los fabricantes de automóviles y en sus fábricas de armas. La imagen oficial de Alemania se identificaba con la pompa del ejército prusiano. Finalmente, la victoria contra Francia había unido a toda la nación.
Berlín irrumpió en la escena internacional como la capital del nuevo imperio. En tan solo 30 años, más de 1 millón de personas se mudaron allí y la ciudad se convirtió en la quinta metrópolis más habitada del mundo. El Kaiser Guillermo II agrandó los límites de la ciudad y levantó suntuosos edificios. Además, construyó una nueva residencia para él, el Palacio de Potsdam. Como líder de la Iglesia protestante, el Kaiser también ordenó construir la Catedral de Berlín, un sólido edificio de piedra con el que intentó transmitir estabilidad. Pero en el barrio berlinés de Kaputt, Einstein ponía en duda aquella supuesta estabilidad. En su teoría general de la relatividad, demostró que el espacio y el tiempo no eran dimensiones fijas. La torre de Einstein se erigió para demostrar empíricamente dicha teoría. El físico Max Planck realizó otro sorprendente descubrimiento. Dependiendo de cómo se observara la luz, ésta podía comportarse como ondas o como partículas, lo que se conoce como el principio de acción mínima. Acababa de surgir una nueva rama de la física. Las implicaciones de la física cuántica son interminables. Prácticamente toda la alta tecnología moderna depende de la física cuántica. Los ordenadores más modernos, o por ejemplo los semiconductores, se basan en ella. El láser también funciona a partir de los principios de la física cuántica. Los avances técnicos y científicos empezaban a dar esplendor a Alemania. Universidades, investigación de alto nivel, ganadores de premios Nobel, no había campo en el que Alemania no ocupara el primer lugar. El joven Kaiser, impulsivo y muy activo, simbolizaba a la nueva Alemania. El país intentaba a toda costa sincronizarse con el ritmo de las demás potencias europeas. Sus vecinos mostraban desconfianza. Nada frenaba al Kaiser. Lo que más deseaba en el mundo era impresionar a su abuela, la reina Victoria. Al parecer, el parto de Guillermo fue muy difícil. Como venía de nalgas, todo se complicó. Cuando llegó el ginecólogo ya era demasiado tarde y tuvieron que sacarlo por la fuerza. Al parecer aquello provocó que al niño se le dislocara un brazo. Desde aquel momento, la familia real de Prusia y de Alemania empezó a pensar que un hombre que era incapaz de montar debidamente a caballo, de disparar y de moverse con total libertad, en realidad no sería un buen Kaiser para Alemania. Con el fin de curar la atrofia de su brazo izquierdo, los médicos empezaron a utilizar todo tipo de métodos. El pequeño Guillermo tuvo que bañarse en leche de liebre y someterse a absurdas máquinas de estiramiento. El Kaiser Guillermo daba una gran importancia al ejército alemán, un ejército que, por otro lado, también era muy bien valorado por los ciudadanos y que se había convertido en el símbolo de un país de reciente unificación. Guillermo siempre iba vestido con uniforme militar, como queriendo demostrar que era una persona dura. Le gustaba verse así, en parte porque le hacía olvidar la tara de su brazo. El pintor de este cuadro ocultó discretamente el brazo del pequeño Guillermo tras los volantes, pero a su madre, hija de la reina Victoria, le abrumaba la discapacidad de su hijo. Durante las últimas 2 décadas, el Imperio Británico no había sido gestionado desde Londres, sino desde la Osborne House, en la isla de Wight. La reina Victoria había mandado construir esta residencia en el campo, en los tiempos felices de su matrimonio con el príncipe alemán Alberto. Ahora acudía allí para descansar, huir de las tediosas reverencias de sus súbditos y para escapar de la vulgaridad de su hijo mayor, el príncipe Eduardo. Desde este escritorio, y rodeada de un sinfín de figuritas, gobernaba un inmenso imperio.
Gran Bretaña era la nación más rica y poderosa del mundo. Pero ni la mayor potencia de la época podía frenar el avance de la Edad Moderna. Y en pocos años muchas estructuras se desmoronaron en Gran Bretaña. Hasta 1900, el país había sido el motor de la economía global. El mundo entero estaba en manos de los británicos. Los hilos del poder se tejían en los salones de selectos clubes londinenses. La era victoriana había supuesto para Gran Bretaña una época de logros colosales. Dios observó a este todopoderoso imperio y vio que era bueno. Ninguna nación podía competir con sus posesiones, su flota y su esplendor. Pero en la base de este brillante éxito se encontraba una engañosa realidad. La aristocracia británica había logrado defender su posición durante varios siglos. Pero ahora, la revolución no llegaba desde los cañones o desde la guillotina, sino desde el otro lado del Atlántico y de forma pacífica. Los barcos frigorífico traían carne de Australia y trigo de Canadá, productos importados que perjudicaron enormemente a la agricultura británica. En 1905, la isla de Gran Bretaña importaba el 60% de su carne y el 80% de su grano a un precio mucho más bajo del que se podían permitir los productores locales. Había empezado la globalización. Para los aristócratas y los terratenientes, esto fue un desastre. Los precios de los productos agrícolas cayeron un 60% y tuvieron que poner a la venta 14.000 casas de campo. Los que aún tenían dinero especularon con él y la actividad en la bolsa alcanzó máximos insólitos. A partir de entonces, el verdadero poder comenzó a gestarse en Londres, donde se movían grandes cantidades de dinero. No quedaba ni rastro de la estabilidad de antaño. En la Universidad de Cambridge, el físico Ernest Rutherford había descubierto que ni siquiera la materia sólida en realidad era sólida. Observó que las ondas radioactivas podían atravesar una hoja de oro y que al hacerlo, tan solo unas pocas partículas rebotaban en la superficie. Sabía que aquello solo tenía una explicación. Los átomos no eran como se suponía que eran. Un átomo no era como una tarta, con electrones esparcidos por ella como si fueran pasas. En realidad, se parecía más a un sistema solar. La masa estaría concentrada en un núcleo y los electrones orbitarían alrededor de este a modo de planetas. Aquel descubrimiento supuso el principio del fin de la noción que se tenía de la materia. Ernest Rutherford había demostrado que la materia no era ni fija ni estática, sino una amalgama de energía en constante movimiento. Los nuevos descubrimientos y teorías científicas dejaron una gran huella en los artistas de la época. Al conocer los descubrimientos de Rutherford, el pintor Vasily Kandinsky afirmaría: me sentí aturdido. Era como si se terminara el mundo. De repente todo era transparente, carente de solidez y de certeza. El dolor que le producía la vacuidad de la edad moderna empujó al joven Kandinsky a alejarse de todo y a centrarse en los antiguos rituales del pueblo ruso, de los komi. De ellos le fascinaron los símbolos animistas que imprimían en sus objetos cotidianos. El avance de la edad moderna llevó a Kandinsky y a otros muchos artistas a refugiarse en una era precristiana, a retomar formas que hablaban de una memoria colectiva anterior, de un mundo en el que no existía la luz eléctrica, los coches e incluso las ciudades. Mientras en el arte se buscaban nuevas formas de expresión y muchos científicos hacían tambalear los cimientos de la materia y del cosmos, Gran Bretaña alcanzaba simbólicamente el final de una era.
Cuando falleció la reina Victoria el 22 de enero de 1901, su nieto, el Kaiser Guillermo II, estaba a su lado. Es cierto que falleció en sus brazos, o mejor dicho, en su brazo, porque solo podía usar bien uno. Sí, no cabe duda de que fue él quien estaba al pie de su cama cuando murió. Creo que él sintió que aquel era un punto de inflexión y que de alguna forma lo que representaba la que fuera considerada la abuela de Europa iba a pasar directamente a él. Pero estaba pasando por alto que tendría que enfrentarse a su tío Eduardo, el auténtico heredero de la reina Victoria. Tras el féretro avanzan su hijo Eduardo y representantes de todos los reinos de Europa. Europa no será la misma sin Victoria. Una vez en Windsor, conducen a la reina a su lugar de reposo. A la gente le asusta el cambio, y muchos se cuestionan cómo será el futuro y cómo lo afrontarán ellos. Tras la muerte de la reina Victoria en Osborne House, Henry James anotó en su cuaderno: las aguas estarán revueltas. Ahora Eduardo VII estaba al frente del Imperio Británico. Bajito, gordo y vulgar, solo le interesaba aquello que le diera placer. De hecho, lo primero que hizo fue recorrer el castillo de Windsor y mandar destruir las estatuas que veía de su madre, sus documentos y sus fotografías. Quería dejar claro que la era victoriana había acabado y empezaba la era eduardiana. No todo el mundo puede ver esto. Se lo mostraré, pero suele estar siempre en una sala cerrada y nadie tiene acceso, por mucho que insista. Londres se preparaba para la coronación del rey Eduardo, la primera en 65 años. Este mueble es de finales del siglo XIX y lo fabricó la casa Soubrier para un famoso local, un burdel llamado Les Chabanais, que era un punto de encuentro de las altas esferas de París que buscaban divertirse, un lugar de referencia. Y se hizo siguiendo las indicaciones exactas del gusto de Eduardo VII, que por aquel entonces aún era príncipe de Gales. Bueno, creo que en realidad fue hecho para que lo utilizaran varias personas a la vez. Permítame que no les describa cómo se debe utilizar, aunque las posibilidades son múltiples. Eduardo fue coronado en 1902 en la abadía de Westminster, mientras sonaba la marcha de pompa y circunstancia de Edward Elgar y ante la mirada de su amante actual y de las anteriores. En el séquito del rey Eduardo se comentaba que uno podía hacer prácticamente lo que quisiera, siempre que aquello nunca se hiciera público. Lo importante es que no se supiera, porque la sociedad podía criticarte y poner en duda tu posición. En Viena, el doble rasero moral que imperaba en los círculos aristocráticos y burgueses era notable. El doctor Sigmund Freud se propuso analizar las consecuencias de esa doble moral. No es una coincidencia que el psicoanálisis se desarrollara en Viena. El sentimiento nacionalista se empezaba a notar en todas las provincias y solo era posible sofocarlo bajo el manto de la todopoderosa Casa de los Habsburgo. Las fachadas de la calle Ringstrasse de Viena, la capital de la monarquía austrohúngara, eran verdaderas fantasías en piedra y plasmaban el deseo de los vieneses por evadirse de los problemas de su tiempo. El estancamiento político y el desmembramiento cultural sumían a Viena en una amalgama de amargas polémicas. Sigmund Freud logró ver más allá de la fachada de la sociedad. Gracias a una combinación de medicina y psicología, Sigmund Freud alcanzó sus ambiciosos objetivos y además hizo realidad un sueño que dejaría su impronta a lo largo de todo el siglo XX.
En 1900 publicó La interpretación de los sueños. Freud había terminado aquel libro antes del año 1900. El manuscrito ya estaba en la imprenta, pero la editorial retrasó la publicación porque quería que viera la luz en una fecha más emblemática, como era el año 1900. Eso explica que La interpretación de los sueños se convirtiera en el libro del siglo. Kommen Sie. Strecken Sie sich bequem aus. Reden Sie. Lassen Sie sich einfach reden. Freud basaba su terapia en el análisis que hacía de los sueños de sus pacientes. El poeta Hofmannsthal dijo en una ocasión: los dos objetivos que se marcó Viena en aquellos años fueron diseccionar su propia alma y soñar. El título original de El Vals de Maurice Ravel era Viena. La obra se propone reflejar la atmósfera de la ciudad y describe una residencia en la que numerosas parejas dan vueltas al compás de la música. No obstante, el vals termina en medio del caos y de notas disonantes. El final de la monarquía ya estaba en el aire. Las distintas nacionalidades que convivían en el imperio no tenían rasgos comunes, tan solo la figura del emperador en miles de retratos y fotografías. Muchos súbditos de los Habsburgo se identificaron con el mito de Edipo, intentando superar o incluso matar a su todopoderoso padre. Desde 1848, el emperador Francisco José había gobernado sobre los austríacos de habla alemana. Húngaros, checos, polacos, eslovenos, judíos, italianos, serbocroatas, bosnios, rumanos y otras minorías que más que convivir, vivían enfrentados. El gobierno imperial parecía confiar en que el triunfo radicaría en la mera supervivencia, sentando así un precedente histórico. Lo único que parecía satisfacer al emperador era ir a cazar a Bad Ixel, vestido con el traje típico de Baviera, o visitar a su amante, la actriz Katharina Kschatt. Como todo lo relacionado con este imperio, su relación duró varias décadas, pero no llegó a nada. Creo que todo era cuestión de tiempo. Cuando reinas durante tantos años y la gente puede decir que sus abuelos nacieron con ese mismo emperador, cuesta mucho hablar de flexibilidad y de la capacidad para reaccionar a los cambios. El emperador llegó al trono tras la Revolución de 1848, cuando el mundo no tenía nada que ver con los tiempos modernos que llegaron casi sin avisar y en los que él siguió gobernando. El imperio fue ganando terreno y se amplió el Palacio Hofburg. Más allá de su ampulosa fachada, de sus columnas y estatuas, la construcción del edificio simbolizaba la llegada de la nueva era industrial. El acero y la tecnología marcaban los nuevos tiempos. Justo enfrente de la entrada neobarroca del Palacio Hofburg, Adolf Loos diseñó un buen ejemplo de la arquitectura moderna, un novedoso edificio encargado por una exclusiva sastrería. Justo al lado de los aposentos de Su Majestad, Loos levantó un edificio de una funcionalidad aplastante. En su fachada no había ningún adorno en absoluto. Para Loos, la decoración y la falta de honestidad eran dos caras de la misma moneda. Pensaba que la ornamentación era un delito. La evolución de la cultura es sinónimo de la desaparición de cualquier ornamentación en los objetos cotidianos. La ornamentación pertenece al pasado. Hemos llegado a un punto en el que ya no la necesitamos. Se acerca la hora de la plenitud. Muy pronto las calles resplandecerán y la luz rebotará en sus blancas paredes como en la ciudad santa de David. Entonces alcanzaremos la plenitud.
Cuando se retiraron los andamios de la llamada Casa sin cejas, la polémica estaba servida. El escándalo se debía a que aquel edificio era un manifiesto contra el historicismo. El emperador, indignado, ordenó que cerraran todas las cortinas de esta cara del Palacio Hofburg. Y al hacerlo, también se cerró el futuro de la Casa de Habsburgo. Die Welt ist ein Schiff und das Schiff geht unter. Darf ich vorstellen? Maximilian von Habsburg, Elisabeth Schwager, Kaiser von Mexiko, von Revolutionären erschossen. Uno, due, Feuer! Para encontrar a otra familia tan desquiciada, habría que buscar en la mitología griega. Las numerosas tragedias de los Habsburgo sirvieron de material para películas, libros y obras de teatro. Antes de que Romy Schneider se metiera en la piel de la emperatriz Elizabeth, a Sisi ya le rodeaba un aura de romanticismo. Su vida no era mucho más que una sucesión de rabietas, episodios de anorexia y viajes por el Mediterráneo en busca del elixir de la eterna juventud. Pero la reputación de esta emperatriz tan ausente y poco popular pasó a la posteridad gracias a un asesino. En Ginebra, en 1898, un hombre le clavó un estilete en el corazón y la convirtió en mártir. Era la segunda muerte violenta en la familia en menos de una década. Los protagonistas de la primera tragedia fueron el príncipe heredero Rodolfo y su amante, Mary Bethsera. El brillante príncipe se había percatado de que no tenía ninguna posibilidad de subir al trono. Por un lado, sus ideas eran demasiado liberales y por otro, sufría sífilis. El emperador sabía que a su hijo le aguardaba un triste final. En 1889, el príncipe Rodolfo y Mary se suicidaron de un disparo en Mayerling, cerca de Viena. En Austria había unos cuantos miembros de la Casa Habsburgo que se travestían o que estaban totalmente desquiciados. El hermano pequeño de Francisco José, Luis Víctor, dio orden de que le construyeran un palacio en la conocida calle Ringstrasse, cerca de la principal casa de baños de Viena. Allí le llamaban cariñosamente Lucy Busy. Luis Víctor solía hacer visitas nocturnas a clubes gays vestido de mujer. Pero un día se topó con un oficial imperial en la casa de baños y se produjo una disputa. Aunque Luis Víctor salió de aquella refriega solo con un ojo morado, su hermano, de carácter severo, decidió exiliarlo a Salzburgo. El emperador no permitió que aquello llegara a oídos de sus súbditos. Uno de los principios fundamentales de su monarquía fue ocultar lo obvio. Pero uno de los grupos de artistas de Viena no pensaba aceptar esas normas. Gustav Klimt dejó al descubierto las emociones que se ocultaban bajo la superficie. En manos de Klimt, la verdad al descubierto o nudas veritas, el eslogan del movimiento secesionista, desplegó todo su poder subversivo. Ahora, ante aquellas nuevas diosas, el espectador debía enfrentarse a sus propios deseos y, lo que es más, a los deseos de las mujeres. Cuando Klimt recibió el encargo de decorar con 3 grandes murales el vestíbulo de la Universidad de Viena, aún no permitían que las mujeres estudiaran allí. Lo más fascinante de Klimt es el conflicto que plasma entre el alma, la parte inconsciente, la libido, las debilidades, las dolencias, y todo en aquel contexto. Klimt presentó sus pinturas en 1902 y los catedráticos se quedaron perplejos. Hoy solo se conserva una reproducción de ellas, Filosofía,
con la enigmática esfinge. Jurisprudencia, con el impotente acusado frente a ella. Y la medicina, con su anhelo por la vida eterna y la lujuria. Es posible que el claustro de profesores de la Universidad de Viena considerara que aquellas pinturas mostraban demasiadas cosas sobre ellos mismos. Sea como fuere, decidieron rechazarlas y el artista se las llevó. Viena no estaba preparada para aceptar a su propia vanguardia, y en la escena política no cesaban las polémicas. Como sugirió el escritor Karl Kraus, Viena era una estación experimental para el apocalipsis. En 1905, todo parecía indicar que el apocalipsis del antiguo mundo empezaría en Rusia. El mismo lugar en el que algunas ciudades daban sus primeros pasos hacia el siglo XX. Sin embargo, en el campo apenas hubo cambios desde la Edad Media. En 1905, el fotógrafo Sergei Prokudin-Gorsky fabricó una cámara capaz de captar imágenes en color. Para ello, las personas retratadas simplemente debían permanecer inmóviles. Las 700 imágenes resultantes son un retrato del imperio del zar, si bien la realidad tenía colores más apagados. En el campo, varias generaciones vivían bajo un mismo techo, y solo 1 de cada 5 niños acudía a la escuela del pueblo. La justicia la dispensaban tribunales locales que no siempre seguían las leyes formales. Los condenados podían ser azotados, castrados o marcados. La vida cotidiana se caracterizaba por la violencia extrema y se ensañaba con las mujeres, a las que la ley no protegía de los caprichos de sus esposos. Con la industrialización, cientos de miles de agricultores, a causa del hambre y la pobreza, se mudaron a los barrios limítrofes con las fábricas de Moscú y San Petersburgo. En San Petersburgo gobernaba el zar Nicolás II. Al margen de la realidad social y política de su imperio, hizo todo lo que estaba en sus manos para aplacar cualquier afán de democracia y libertad de pensamiento. El zar se consideraba a sí mismo el guardián de la unión mística entre el pueblo ruso y la divina providencia. Su autoridad emanaba directamente desde lo alto, y aquellos que anhelaban reformas sociales nunca contarían con su comprensión. A su entender, la industrialización no era más que un medio de financiar su visión medieval de Rusia. Así describió un médico las condiciones de vida en el submundo de las ciudades. Estas personas no viven, se están pudriendo. No creen en nada ni quieren a nadie. Nada les impresiona. Gracias a sus destrezas como ingeniero y a sus esfuerzos, Sergei Vite había pasado de funcionario oficial a primer ministro y llegó a conocer bien al zar. Nicolás II es un oficial más. Si bien procede de buena familia y es afable, es totalmente ineficaz y poco realista. Su esposa, Alexandra Fyodorovna, es tajante e interesada. Influye sobremanera en el amanerado monarca. Ella sí sería un zar con carácter, pero nuestro zar no tiene ideas propias. Nicolás fue testigo de la muerte de su abuelo, Alejandro II, que se desangró hasta morir tras ser alcanzado por una bomba. Qué duda cabe que presenciar su muerte fue el momento más traumático de su vida. Y probablemente, a partir de entonces, pensó que las revueltas y el cambio eran sinónimos del mal. Lograr un cambio democrático sigue siendo una tarea complicada en la Rusia actual. Tradicionalmente, los rusos solemos desconfiar siempre de la clase política dirigente. El gobierno, para mejorar su imagen a los ojos de los ciudadanos, utiliza la Iglesia y afirma que su poder procede directamente de la fuerza trascendental de Dios Padre. En la Plaza Roja de Moscú, los representantes del gobierno y de la Iglesia ortodoxa
celebran los 1025 años de la cristianización de Rusia. Manipulan la creencia del pueblo ruso en la Iglesia Ortodoxa, de tal forma que, por ejemplo, la gente no solo crea en Dios, sino también en Putin. Hoy en día es posible encontrar imágenes de Putin en algunas iglesias rusas. En aquel entonces, adoraban al zar como si fuera un dios. Los trabajadores de las fábricas se agruparon en sindicatos y su líder fue el padre Gapon, un carismático cura ortodoxo. Cuando éste se propuso defender a 4 trabajadores, 140.000 personas se manifestaron y marcharon pacíficamente hacia la residencia del zar para solicitar su apoyo contra los explotadores. El 9 de enero de 1905, Sergei Witte se asomó al balcón de este palacio para ver de dónde venía tanto ruido. Entonces vio un mar de cabezas. Más de 100.000 trabajadores blandiendo banderas e iconos sagrados que se acercaban a presentar una petición a Nicolás II. Creían que éste desconocía las lamentables condiciones en las que vivían y pensaban que si se enteraba, les ayudaría. A pesar de la lluvia de disparos que les cayó encima, la desilusión y la sorpresa paralizó a los manifestantes. El padre Gapon, ante los cadáveres y los moribundos, decía: "No hay zar, no hay Dios". Los Romanov han sido canonizados. Hoy en día, la conocida como Iglesia sobre la Sangre se levanta en el mismo lugar en el que fueron asesinados, en Ekaterimburgo, y ha pasado a convertirse en todo un símbolo de los mártires. Sí, ahora son santos. En el año 2000, Nicolás II y su mujer fueron canonizados por la Iglesia Ortodoxa en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú. Por esa razón nos manifestamos en la Catedral de Cristo Salvador, porque es un lugar importante en nuestro país. La Iglesia Ortodoxa rusa se entromete en asuntos de política nacional y dictamina qué leyes deben ser adoptadas y cuáles no, algo que en un Estado laico no debería hacer la Iglesia. Está fuera de lugar. Eso fue lo que nos impulsó a ir a la Catedral de Cristo Salvador, que es un símbolo para la Iglesia Ortodoxa rusa, para el poder y para el régimen de Putin. El malestar continuaba, y en diciembre de 1905, 418.000 trabajadores salieron a la calle en San Petersburgo. El ministro de Interior, Buligin, intentó convencer al zar de que tenía que hacer concesiones, a lo que Nicolás II respondió: "Cualquiera diría que te asusta la revolución. Majestad", dijo el ministro, "la revolución ya ha empezado". Desde la aparición de la electricidad en la Exposición Universal hasta la Revolución de 1905 en Rusia, podemos enumerar un sinfín de momentos de tensión. El cambio fue continuo y cada día nuevos acontecimientos jalonaban la historia. La gente miraba al futuro con ímpetu, pero también con temor. Como diría Max Weber, es como viajar en un tren de alta velocidad sin saber cuándo cambiarán las vías.